Bienvenidos a esta nueva emisión de Raíces Live. En este nuevo episodio, el pastor Dan Bautista nos comparte el tema de dones. Los dejamos con él. Bien, muchas gracias chicos, agradezco muchísimo la oportunidad y también agradezco al Señor que nos permite aprender sobre este tema sumamente importante porque en la reunión anterior se habló acerca del servicio y cómo el Señor nos da la oportunidad no solamente de formar parte de su familia, sino también poder aportar y poder servir, pero no solamente nos hace la invitación para servir, sino que también nos da las herramientas para hacerlo. Por eso el tema de hoy es sumamente importante hablar acerca de los dones. Así es que permítame compartir lo que es la presentación para que todos podamos tenerla enseguida. Bien, una disculpa por la tardanza. Si por favor me pueden indicar si ya pueden ver esto en su pantalla, si ya está allí. Bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar entonces acerca de lo que son los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Y para comenzar, vamos a hablar acerca del don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque según Hechos, capítulo número 2, del verso 37 al 39, habla de el don del Espíritu Santo y se refiere al Espíritu Santo como don de Dios para los creyentes. Significa que el primer don que todos tenemos es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es el primer regalo para cada uno de los creyentes y con él vienen el resto de los dones según él quiere compartirlos a cada uno. Así es que los dones comienzan con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, tenemos nosotros, ¿qué es un don? Un don es la capacidad espiritual con la cual el Espíritu Santo dota a cada creyente. Tiene un propósito. El propósito es capacitarnos potencialmente para glorificar a Dios mediante algún servicio, tanto en la iglesia como en el mundo. ¿Por qué la palabra potencialmente? Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y con él su presencia trae los dones, están presentes aquellas capacidades, pero se requiere la voluntad del creyente para manifestar, ejercer esas capacidades. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una presa que contiene el agua para poder regar los campos, es necesario que se abran las compuertas para que el agua fluya y entonces pueda regar los campos. Si la compuerta se mantiene cerrada, entonces potencialmente está el agua disponible, pero se requiere la apertura. Así es también con los dones. Cada creyente tiene dones, principiando con la presencia del Espíritu Santo en cada uno, pero se requiere la voluntad. Esa es la puerta para que cada una de estas habilidades espirituales pueda fluir, ¿de acuerdo? Entonces, cada creyente posee dones y les han sido asignados por el Espíritu Santo. Así dice Pablo en la epístola a los Corintios, cada uno tiene su propio don de Dios. Entonces, todo creyente, por ser creyente, tiene estas capacidades espirituales. ¿Cuántas? Las que el Espíritu Santo designa para cada uno. Entonces dice la Escritura también en la carta del apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, la Biblia afirma que todo creyente, por poseer la presencia del Espíritu Santo, tiene también los dones que el mismo Espíritu ha decidido otorgar a cada creyente. ¿De acuerdo? Podemos nosotros estudiarlos y una de las formas de poder abordar los dones es a través de una clasificación. Esta es una que se propone clasificar los dones llamándolos dones de servicio, dones de soporte y dones de señales. Los dones aparecen sobre todo en el Nuevo Testamento, en 4 diferentes pasajes principales que son en la carta de Pablo a los Romanos, la primera carta de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pedro. Allí encontramos un listado de dones. Juntando todas estas listas, encontramos 22 dones que el Espíritu Santo otorga a la iglesia para su obra.
Y estos 22 dones los clasificamos de esta manera: dones de servicio, dones de soporte y dones de señales. Vamos a ver entonces los primeros, los llamados dones de servicio, ¿de acuerdo? Entonces encontramos el primero, precisamente el don de servicio. Según Romanos capítulo 12, versículo número 7, se ha dado este don a la iglesia, pero particularmente algunos miembros de la iglesia tienen este don. La vida cristiana se caracteriza por el servicio, pero hay quienes tienen especialmente este don. ¿Cómo podemos nosotros ilustrar a qué se refiere este don? Cuando nosotros vemos en alguna fachada de alguna empresa que se ofrecen fuentes de trabajo, si encontramos que se ofrece un puesto como ayudante general, sabemos que entonces aquel puesto se trata de hacer de todo. Un ayudante general es el que hace todo para todos. Más o menos ese es el don de servicio. Cuando el Espíritu Santo dota con este don a algunos creyentes, es para que se conviertan en los ayudantes generales de la iglesia. Son quienes hacen todo para todos. Levantan entonces, ponen las sillas, las acomodan, reparten folletos, ayudan en la limpieza, colaboran en las diferentes áreas: evangelismo, discipulado, alabanza, cargan los instrumentos, en alguna ocasión sustituyen a algún maestro de la escuela dominical, lo que se requiera. Son los ayudantes generales de la iglesia. Una definición de este don es que es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para poder identificar necesidades relacionadas con la obra de Dios. Son los creyentes que sirven en las necesidades legítimas que hay en la iglesia. Son entonces la respuesta de Dios a esas necesidades. ¿Qué hacen los creyentes que tienen este don? Usan los recursos que estén disponibles para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, en la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, había la necesidad de poder servir comida a las viudas de trasfondo griego. Y entonces se eligieron varones que tuvieran precisamente este don. Lo que iban a hacer es trabajar como meseros. Y puede parecer un trabajo sumamente simple, sencillo, pero dice la palabra del Señor que el resultado de haber escogido a estos varones para servir a las mesas es que la iglesia, primero, terminó con una amenaza de murmuración. Segundo, permitió que los apóstoles pudieran dedicarse 100% a la obra. Y tercero, el resultado es que la iglesia de Jerusalén creció. Entonces, es sumamente importante el trabajo que realizan los creyentes que tienen el don de servicio. Tal vez no son aplaudidos, tal vez no están enfrente bajo la mirada de todos, trabajan tras bambalinas, pero su trabajo es tan importante que, igual como sucedió en el caso de Hechos capítulo 6, por su desempeño, la iglesia, claro, que puede crecer. Entonces, ¿qué es lo que hacen los creyentes que tienen este don? Sirven a los demás creyentes, sirven a todos en todo, se encargan de servir a los necesitados. De hecho, se puede afirmar que la fortaleza de una iglesia radica en la disponibilidad de sus miembros para servir los unos a los otros. Entonces, ¿qué es el don de servicio? Es lo que nos capacita para servir a todos en las necesidades legítimas de la iglesia. El don de ayudas. Primera de los Corintios capítulo 12, versículo 28 lo menciona. Entonces, es muy semejante al don de servicio. La diferencia es que los que tienen el don de servicio sirven a todos en todo, mientras quienes tienen el don de ayudas se encargan de servir específicamente al liderazgo de la iglesia. Este don los capacita para poder aligerar la carga de los líderes en la iglesia. Entonces, el don de ayuda es igual la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para que quien tenga este don pueda responder con una gran disposición tanto a las necesidades temporales y a las necesidades personales de otros, pero particularmente fortalecen, animan a la persona ayudada.
Y generalmente quienes tienen este don, este trabajo hacia los líderes, aligeran la carga de los líderes. Un ejemplo en la Biblia es Lucas capítulo 10, verso 40, en donde Marta quería que su hermana María, que estaba a los pies de Jesús escuchándole, le dice a Jesús que le lleve a María a echarle la mano a ella, es decir, que le aligere su carga. Y eso es lo que hace el don de ayudas, aligera la carga particularmente de liderazgo. Entonces, este don es especialmente importante en la iglesia porque quienes ejercen este don aligeran la carga de los líderes. En el Nuevo Testamento, un ejemplo es la labor desempeñada por el doctor Lucas, que a lo largo del relato del libro de los Hechos, a partir del capítulo 16 en adelante, hasta la segunda carta a Timoteo, encontramos la mención de y es particularmente importante que Dios haya puesto a Lucas junto a Pablo. Primero, porque a partir del segundo viaje misionero, Lucas fue fiel con Pablo. De hecho, estuvo desde ese momento hasta el final de la vida de Pablo. Él fue el testigo del martirio de Pablo. Él estuvo hasta el final con él. Cuando Pablo dice que todo lo habían desamparado, termina diciendo, solo Lucas está conmigo. Entonces, este hombre le acompañó en la obra misionera, en la capacitación de líderes, en la expansión de la iglesia en el Imperio Romano, y también le acompaña en los encarcelamientos y es quien está a su lado en el momento de su muerte. Y no solamente eso, en la providencia de Dios, el Señor le dio a Lucas la capacidad profesional de ser médico. ¿Qué mejor ayudante para Pablo que un médico que constantemente curaba sus heridas? Porque Pablo fue azotado 40 veces menos una, naufragó en 3 diferentes ocasiones, fue apedreado en la ciudad de Listra, generalmente lo encarcelaban a los lugares donde comenzaba la obra. Por lo tanto, Lucas es aquel que no solamente se encarga de vendar y sanar las heridas físicas de Pablo, también le prestaría su hombro para llorar, sería fuente de ánimo, sería un compañero inseparable. Eso es lo que hace los creyentes que tienen el don de ayudas. Son aquellos que sirven particularmente al liderazgo, les ayudan a aligerar su carga y son una gran bendición para todos aquellos que ejercen liderazgo en el ministerio. ¿De acuerdo? El siguiente don, que también pertenece a los dones de servicio, el don de misericordia. El don de misericordia se diferencia, por ejemplo, de la lástima, porque la lástima es sentir dolor por el que sufre. Cuando vemos a alguien que pasa por una necesidad y es algo que nos conmueve, podemos pasar a su lado y sentir dolor. Ah, pobre persona, mira lo que está enfrentando. Pero la misericordia es más que la lástima, porque misericordia no solamente es sentir dolor por el que sufre, sino es hacer algo práctico para poder resolver aquella necesidad, poder responder a la necesidad. Entonces, el don de misericordia, Romanos 12:8, es dado a algunos creyentes para que de esa forma estén capacitados para aliviar el sufrimiento de la gente. Es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para poder sentir compasión por los que sufren, pero no solamente sentir ese dolor, sino traducir esa compasión en obras que puedan aliviar ese sufrimiento. Entonces podemos decir que quienes tienen el don de misericordia, ellos muestran amor en acción. Eso es la misericordia, amor en acción. Entonces, ellos, estos creyentes, incluyen en su trabajo de aliviar el sufrimiento a aquellas personas que la mayoría pasa por alto, ¿de acuerdo? Y algo que los caracteriza es que sirven de una forma desinteresada. No esperan recibir ninguna recompensa. Nosotros inmediatamente, nuestra mente nos lleva al Nuevo Testamento a un excelente ejemplo de este don. Y es en la parábola del buen samaritano. Representa este samaritano a aquellos creyentes que muestran misericordia ante el sufrimiento de otros y hacen algo práctico por aliviar ese sufrimiento.
Y no solamente eso, cuando sirven, lo hacen con gozo. No solamente sienten satisfacción por haber aliviado el sufrimiento de los demás, sino que experimentan gozo. El apóstol Pablo utilizó el calificativo de que sirven con alegría, es decir, lo que dan, lo dan con alegría, lo dan con generosidad. ¿De acuerdo? Entonces, el que tiene el don de misericordia, no solamente puede dar cosas materiales, aliviar el dolor por medio de una ayuda física, sino que también tienen las palabras y la actitud correcta para poder no solamente aliviar la necesidad material, sino también la necesidad o el sufrimiento emocional. Por eso, un creyente que tiene este don, cuando visita a un enfermo, cuando visita a un encarcelado, cuando visita a una persona con una necesidad muy grande, lo deja con esperanza y con fe. Aunque aquel encarcelado, después de escuchar esas palabras, sabe que seguirá quedando preso, se queda con esperanza y fe. Esa es una de las evidencias de que alguien tiene el don de misericordia. Primero, cuando ve una necesidad, cuando ve el sufrimiento, no se queda simplemente con un sentimiento de compasión, sino traduce esa compasión en obras prácticas para aliviar ese sufrimiento. Segundo, lo hace con alegría. Tercero, no espera ninguna recompensa. Y número cuatro, no solamente da cosas materiales, también cuando alivia el sufrimiento, sana el corazón, sana las emociones. La persona que es visitada por alguien que tiene el don de misericordia, a pesar de que esté enfrentando una prueba muy grande, se queda con esperanza y fe. ¿De acuerdo? El don de repartir. Según Romanos 12:8, se refiere a aquellos creyentes que tienen este don y es evidente porque dan a la obra de Dios, pero no solamente dan, disfrutan cuando lo hacen. Este don es para poder entonces, por medio del Espíritu Santo, ser dirigidos para contribuir principalmente con sus recursos materiales, para el desarrollo y el adelanto de la obra de la iglesia. Son los que sostienen económicamente a la iglesia, son los que ofrendan para la obra misionera, para las agencias que realizan evangelismo, obra social, ayuda a personas en situación de calle, que sostienen ministerios de orfanatos, casas hogar, asilos, etcétera, y tienen una enorme alegría al poder compartir. ¿De acuerdo? Un ejemplo en el Nuevo Testamento es en Hechos capítulo 10, cuando habla acerca de Cornelio. Este varón que no es parte del pueblo de Israel, pero conoce al Dios de Israel y ha decidido poner su confianza en él, hace oración y además entrega limosnas. Es un centurión entonces que suplía las necesidades económicas de otras personas y lo hacía por medio de lo que daba. Entonces, este hombre es un ejemplo del ejercicio del don de repartir. Entonces, ¿qué hace el don de repartir? Da para la obra del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, quien tiene este don, comparte lo que Dios le ha dado, imparte sus bienes a otros, lo hace con liberalidad, lo hace con generosidad y lo hace con sencillez, porque no busca ninguna alabanza o reconocimiento, lo hace sin pretensiones. Además, igual que en el don de misericordia, no busca nada a cambio, no hay una intención oculta cuando da. Entonces, cuando da, es la manifestación de la presencia de este don. Sin embargo, cuando vemos el don de misericordia y el don de repartir, como se dan cuenta, son muy semejantes. ¿Qué es lo que hace diferente al uno al otro? El que tiene el don de misericordia da para aliviar la necesidad de la gente, pero da con el corazón. En cambio, el que tiene el don de repartir también da para poder suplir la necesidad de la gente, pero en este caso da con la cabeza. Es alguien que, a diferencia del don de misericordia, el don de misericordia le da a todos todo, pero el que tiene el don de repartir no le da todo a todos, sino que Dios le da el discernimiento para saber hasta dónde es justo dar. Entonces el que tiene este don se caracteriza porque sabe cuándo dar, cuánto dar y a quiénes dar. Entonces,
¿Cómo puede alguien saber si tiene el don de repartir dentro de los dones que el Espíritu Santo le ha dado a cada creyente? Primero, se sienten bendecidos por Dios. Sienten que Dios les ha dado más de lo que necesitan. Y no es algo, vaya, no es una necesidad, no es algo común que posea una gran riqueza o que tengan una enorme cantidad de bienes. Pueden vivir humildemente, pueden tener una vida económica muy sencilla y sin embargo se sienten bendecidos con el Señor. Hasta sienten que Dios les ha dado más de lo que necesitan. Número dos, igual que el don de misericordia, no quieren publicidad cuando dan. Se sienten incómodos cuando tú quieres compartir delante de todos aquella ofrenda, aquel apoyo que ellos compartieron. Ellos prefieren sentir la satisfacción de haber obedecido a Dios y en gratitud compartir de los bienes que Dios les ha dado. Número tres, sienten gratitud porque Cristo les ha dado la salvación. No van a pagar esa salvación, obviamente saben que no se trata de pagar la salvación, sino por gratitud, por aquella gran salvación comprada con el precio de la sangre de Cristo, ellos dan y dan de manera generosa. Cuatro, reconocen la gracia de Dios de muchas diferentes formas, no solamente materialmente, ellos comparten el amor de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, uno no tiene que ser rico para tener este don, porque encontramos las palabras de Jesús, la última ocasión que Jesús estuvo en el templo de Jerusalén, antes de que comenzara su pasión. Jesús pudo contemplar una escena hermosa en el templo, una viuda que cuando llegó al lugar del templo donde se depositaban las ofrendas, solamente echó 2 blancas en el arca de la ofrenda. Y según palabras de Jesús, ella había dado más que todos los demás, porque todos daban lo que les sobraba, mas ella de su corazón daba todo. Entonces, no se requiere, de acuerdo, no tiene que ser rico para poder poseer este don. Cuando alguien tiene este don, da, no le da a todos, sabe a quién, sabe cuándo y sabe cuánto. Y cuando da, se siente con gozo, se siente alegría, lo disfruta y entonces ayuda a suplir las necesidades. El don de exhortación, este es un don sumamente importante porque si en alguna ocasión el Señor nos permite el poder abordar a una persona, por ejemplo, cuando está en el hospital y entonces está pasando por una gran angustia, su familiar está sumamente delicado. Hay que no solamente darle el diagnóstico de aquel padecimiento, sino que hay que darle ánimo porque apenas la situación difícil está recién comenzando. Entonces hay personas que saben qué decir en momentos de ese tipo. No a cualquiera se le da la palabra correcta para poder animar a las personas que están pasando por una crisis. Cuando el ánimo cae, cuando la esperanza parece que se desvanece, cuando inclusive la fe parece que no es suficiente para sostenernos, es importante que aparezcan los creyentes que tienen el don de exhortación, porque de esa manera encontrarán el ánimo suficiente, el consuelo, encontrarán también la fortaleza para poder continuar. Entonces, ¿qué es el don de exhortar? Porque para nosotros, vaya, gente occidental, para nosotros exhortar es regañar. Lo primero que pensamos al escuchar la palabra exhortar es un regaño, una palabra de reprensión o una palabra dura. En realidad, exhortar tiene que ver con muchas cosas que necesitan las personas que están pasando por una gran necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el don de exhortación? Según Romanos 12:8, es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para consolar, poder aconsejar. Ellos saben qué decir, tienen la palabra adecuada
Ajá, no importa lo delicada o lo difícil que sea la situación, saben qué decir. También tienen la capacidad de corregir y cuando lo hacen, uno sabe que es la palabra correcta. ¿De acuerdo? Animan verbalmente al Señor. ¿Por qué su exhortación tiene tanto efecto? ¿Por qué es tan efectiva? Porque no solamente saben qué decir, sino lo que dicen está fundamentado en los principios de la palabra del Señor. Entonces su exhortación es bíblica. La palabra que dan, ya sea consuelo, consejo, corrección o ánimo, se enfoca en la palabra. Entonces, en este don también se caracterizan porque son diligentes estudiantes de la Biblia. Conocen muchos principios bíblicos, historias que se asemejan a la necesidad de la persona a la cual se acerca. Entonces, cuando hablan, se apoyan en la palabra del Señor. Por lo tanto, con la palabra se dan cuenta, ¿sí? Cómo Dios ve la situación de la persona y de la palabra toman para dar a la persona la resolución, el camino a seguir, la sabiduría, las decisiones. Quien tiene este don se apoya en la palabra. Un ejemplo en el Nuevo Testamento es un varón llamado José, pero por su actitud de ser alguien que animaba a los demás, ayudaba a otros a tener una segunda oportunidad, era una persona tan animosa, era una persona que podía levantar a aquellos que estaban pasando por un tiempo de dificultad. La gente dio por llamarle Bernabé, que significa hijo de consolación. Y lo vemos nosotros actuando para dar ánimo a Saulo, un hombre recién ha tenido su encuentro con Cristo, camino a Damasco, y se da cuenta que estaba equivocado y que ha estado entonces persiguiendo a la iglesia y se ha dado cuenta de su error porque Cristo aparece en el camino para detenerlo de su error. Este hombre lo reconoce, pero también se siente sumamente avergonzado por su proceder y lo único que siente es una enorme profundidad de tristeza. Por eso durante 3 días no comió ni bebió hasta que Bernabé lo anima para poder entonces comenzar uno de los ministerios más hermosos que aparece en el relato del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo, sí, tuvo gracias a Bernabé ese ánimo para poder seguir adelante. De hecho, se convirtió en su primer compañero en el viaje misionero que realiza en Galacia y tiene con Bernabé entonces a alguien que está listo para exhortarlo, no solamente para corregirlo, sino también para animarlo. Y Bernabé no solamente anima a Pablo, también anima a Juan Marcos, una vez que Juan Marcos fracasa y abandona desanimado el ministerio, también se ha equivocado y el único que cree en Juan Marcos es Bernabé. Por lo tanto, dos personajes del Nuevo Testamento que no pensaban tener otra vez una oportunidad para poder trabajar en la obra del Señor, son traídos de vuelta a la obra por medio de este hombre que tiene el don de exhortación. Entonces, ¿cómo podemos reconocer o cuáles son las evidencias para poder identificar si alguien de los que están en la reunión tiene este don? De acuerdo. Primero, generalmente ayudará a los que estén débiles en su fe, porque ellos tienen fortaleza en su fe por cuanto son excelentes estudiantes de la palabra y tienen una comunión muy firme con el Señor. Número dos, cuando corrigen una conducta inapropiada o inconsistente con la palabra, no lo hacen de manera áspera, de manera brusca. Hay personas que cuando corrigen lo hacen lastimando, produciendo heridas en las personas, que si han sido ofensoras, al escuchar estas palabras, en lugar de reaccionar, su espíritu se cierra todavía más. Y entonces cuando tú les preguntas, ¿por qué les hablaste de esa manera? Y te suelen responder, es que yo soy así, soy sincero y digo las cosas como son. En realidad no es sinceridad, son bruscos, a veces son groseros y producen heridas en el corazón de las personas. Pero quien tiene el don de exhortación, hasta cuando corrige una conducta inapropiada o inconsistente con la palabra, lo hacen de tal manera que llevan a la convicción a la persona y no solamente le dicen lo que hacen mal, le dan la solución para cambiar la situación y hasta se ofrecen para estar a su lado y las cosas cambian.
Número 3, motivan a la gente a vivir una vida de obediencia al evangelio. Número 4, ¿sí? Se prestan para de las personas con necesidad. Personas que tienen el don de exhortación, son muy pacientes para escuchar. Y bueno, el Señor nos dio 2 oídos y una sola boca, porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y así son los que tienen el don de exhortación. Son buenos oidores, son pacientes para escuchar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque uno de los trabajos de la exhortación es la consolación. Y para consolar es necesario que la persona que está padeciendo pueda desahogarse. Para eso necesita oídos que lo quieran escuchar y un hombro en donde pueda llorar. ¿De acuerdo? Entonces son personas, ¿sí?, que se prestan mucho para escuchar. Ajá, tienen muchas formas de poder ayudar a las personas. Escriben cartas para alentar, visitan a los enfermos, ofrecen palabras de estímulo, acompañan a los que han padecido la pérdida de un ser querido, comparte con el necesitado, ya sea sus bienes materiales, etcétera. Entonces, exhortar es consolar. Se requieren muchos creyentes que tengan este don. El don de fe, ¿de acuerdo? 1 Corintios 12:9. El don de la fe es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para manifestar una confianza excepcional en Dios, pero no solamente confiar en Dios, sino dar pasos para actuar en confianza a esa voluntad del Señor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos que en Capernaum un centurión mostró esa fe, una fe excepcional en Jesús cuando le rogó por su criado, y eso es de por sí algo increíble, porque este hombre tiene un criado, es un centurión, por lo tanto, tendría muchísimos criados. Un criado enfermo, cualquier otro centurión lo desecha y obtiene uno nuevo, pero este varón no. Ama a este criado y no envía a alguien para que ruegue a Jesús por este criado enfermo. Él mismo va y busca a Jesús. Y cuando Jesús accede a acompañarlo a casa, él le ruega que simple y sencillamente dé la palabra y eso será suficiente para que su criado sane. Ese es el don de fe. No solamente creer en Jesús, en sus promesas, sino actuar en base a esa fe. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces Cristo les llamó la atención a sus discípulos precisamente por su falta de fe. En una ocasión les dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza. En esta parte, la conjunción sí expresa una condición posible. Es decir, es el hombre el que tiene la necesidad de creer. ¿De acuerdo? El que tiene el don de fe. Número 1, es capaz de ver lo invisible. Número 2, es capaz de creer lo increíble. Número 3, es capaz de hacer lo imposible. Y número 4, es capaz de recibir lo imposible. Entonces, cuando creemos, actuamos en base a esa fe. El Señor le dice a Moisés que oren y el mar rojo se abrió, pero después les dicen marchen y esa es la fe. Esos son los pasos de fe. El don de espíritus. Si en alguna ocasión han ido a un banco, en un banco como es un lugar de mucha seguridad, hay entonces elementos que se encargan de custodiar a quién permiten entrar y a quién no, aquella institución que maneja tanto dinero. Son los policías que no le dan el acceso a cualquiera. Entonces, más o menos ese es el don de discernimiento de espíritus. Según 1 Corintios 12:10, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para poder evaluar correctamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo evaluamos? Quienes tienen este don evalúan, ¿de acuerdo? Por medio de la palabra, ¿sí? Lo que se dice o lo que se hace. Entonces, son los creyentes que podríamos llamarlos, son los policías de la iglesia, porque ellos son dotados por el Espíritu Santo para identificar si una palabra o una persona o una enseñanza o una doctrina vienen de parte de Dios o vienen de parte de Satanás o vienen de parte del hombre.
Ellos pueden discernir de dónde viene esa palabra o esa persona, ¿de acuerdo? ¿Cómo tienen esa capacidad? Primero, por el ejercicio de este don. Segundo, porque son grandes estudiantes de la palabra y por medio de la palabra pueden entonces distinguir entre la verdad y la mentira, ¿de acuerdo? Un ejemplo en el Nuevo Testamento está en Mateo capítulo 16, en donde Jesús, dice, ¿sí? Que lo que Pedro había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde provino esa palabra? No fue terrenal. El Padre inspiró a Pedro. Entonces Jesús puede discernir de dónde viene lo que Pedro acaba de declarar. También vemos al mismo apóstol Pedro manifestando este don en el caso de un matrimonio que quiso imitar la obra de Bernabé, que vendió una heredad, trajo el precio de la heredad a los pies de los apóstoles para que ese precio se pudiera compartir a los necesitados en la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Ellos lo quisieron imitar, pero detrás de ello había una motivación incorrecta. Ellos buscaban la alabanza de la gente. Entonces eran hipócritas y Pedro tiene el don de discernimiento de espíritus. Por eso puede descubrir la mentira que está detrás de la obra de Ananías y Zafira. Alguien que tiene este don evalúa las palabras, evalúa las acciones de las personas y reconoce su verdadero espíritu, las motivaciones reales que hay detrás de lo que dice o lo que hace. Este don sirve para proteger a la iglesia. ¿Por qué? Porque identifican las falsas doctrinas, identifican las conductas inapropiadas que obviamente contradicen la palabra del Señor. Según Pablo en la carta a los Efesios, son personas dotadas divinamente para señalar lo que sí es de Dios y lo que no procede de él. Entonces, estos creyentes por lo general son excelentes estudiantes de la Biblia. Están atentos para escuchar y evaluar lo que se predica, se enseña, se dice, se hace. Tienen fuertes convicciones doctrinales y no es nada fácil desviarlos por medio de los halagos. Son personas sumamente maduras y serias. Son avaladas por su fundamento bíblico y además tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad doctrinal, moral, la unidad de la iglesia. Son los policías de la iglesia, ¿de acuerdo? El don de presidir. Según Romanos 12:8, el don de presidir es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para saber movilizar a las personas para la acción. ¿Qué hacen ellos? Delegan funciones, los dirigen en las diferentes áreas y a la vez les ofrecen atención y cuidado necesario para su crecimiento espiritual. ¿A qué podemos comparar a los creyentes que tienen el don de presidir? Seguramente han escuchado o han visto la labor de un arquitecto. Un arquitecto es aquel que en su mente tiene la imagen de una construcción, un edificio, una edificación que es necesaria. En su mente está entonces la visión de aquella construcción. Lo plasma en un plano arquitectónico, en un plano estructural y hace todos los cálculos necesarios. Y una vez que de su mente se plasmó ese plano, entonces lo que sigue es hacerlo realidad. Entonces, este es el don que se otorga del Espíritu Santo a aquellos creyentes que van a ejercer el liderazgo en la iglesia, porque a ellos se les será dada la visión de lo que Dios quiere construir en su iglesia. Ellos recibirán entonces esa visión y la van a plasmar a través de planes de trabajo, van a delegar, van a capacitar, van a dirigir, van a supervisar cómo se va realizando la obra. Son los arquitectos de la iglesia, son los que sueñan lo que la iglesia puede lograr, son los que fijan metas y entonces lo plasman no en planos arquitectónicos, sino en planes de trabajo para poder ordenadamente dirigir a la iglesia. Por eso en la Biblia, Nehemías
es un buen ejemplo de este don. Nehemías, por ejemplo, pudo persuadir a otros para que lo siguieran en los planes que el Señor les dio desde Persia para poder trasladarse a Jerusalén y reconstruir los muros y la ciudad. Entonces Nehemías pudo satisfacer las necesidades que eran sumamente apremiantes para todos aquellos que lo siguieron en este trabajo de construcción. Nehemías entonces consigue, ¿sí?, la voluntad del pueblo que se puso pues bajo la sujeción de su autoridad, y a Nehemías no solamente les explicó cómo hacer las cosas, también les enseñó a trabajar por medio de prioridades. Delegó, estableció prioridades, animó, dirigió, etcétera. Entonces, superior están contentos por tener ese ministerio y están a gusto trabajando al lado de todos los demás. No son líderes que se sirven de la gente, más bien son líderes que sirven a la gente. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bien, antes de formularles una pregunta, vemos el don de administración. Bien, cuando hablamos de un arquitecto tiene el sueño de una construcción, lo plasma en un plano arquitectónico, ha hecho los cálculos y todo lo necesario, ahora hay que hacerlo realidad. ¿Con quién trabaja generalmente un arquitecto? Con un capataz. El capataz será la mano derecha del arquitecto. Ese capataz se encargará de estar mano a mano con los albañiles, carpinteros, herreros, todos los miembros de la plantilla para poder hacer realidad aquella construcción que está en el plano. ¿De acuerdo? Más o menos ese es el don de administración. Los creyentes que tienen el don de administración tienen una habilidad para poder comprender claramente las metas, ya sea de a corto, mediano o largo alcance, que Dios tiene para la iglesia. Y entonces proyectan planes para el logro de esas metas. Son entonces la mancuerna adecuada para trabajar con los que tienen el don de presidir. El que tiene el don de presidir tiene la visión. El que tiene el don de administrar tiene la habilidad para movilizar a todos los miembros de la iglesia para hacer realidad esa visión. ¿De acuerdo? Entonces, Nehemías es el arquitecto para reconstruir los muros de Jerusalén, mientras que el sumo sacerdote Eliasib es el capataz que junto a Nehemías dirigió a los demás sacerdotes, por ejemplo, para edificar la parte del muro de Jerusalén que a ellos les correspondía. Entonces, quienes tienen el don de administración no son los que se van a encargar de los tesoros o las finanzas de la iglesia, sino son los que van a hacer mancuerna con los líderes de la iglesia para que la visión de Dios que se plasma en planes, en programas, se pueda hacer realidad, movilizando a los miembros de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, el don de presidir y el don de administrar es el don para el liderazgo. Quienes tienen el don de presidir reciben la visión. Quienes tienen el don de administrar se encargan de hacer esa visión realidad. Hacen un trabajo en equipo en el liderazgo. Y bien, la pregunta es esta, mis amados hermanos. Sí, eh, debido al tiempo, podríamos detenernos aquí y en alguna otra ocasión continuar. Son 22 dones, ¿de acuerdo? Clasificados como dones de servicio, dones de soporte y dones de señales. Debido al tiempo, podríamos detenernos aquí y continuar con lo que los chicos de la mesa directiva sugieran, ¿de acuerdo? Pero algo que podríamos hacer es el resto del material, el resto de las diapositivas, hacérselas llegar a sus líderes de jóvenes para que de esa forma ustedes puedan continuarlo por su cuenta en su reunión juvenil.
o bien lo que decida la mesa directiva, eso es lo que haremos. Entonces, por el tiempo podríamos detenernos hasta aquí. Ajá, agradezco mucho la oportunidad que me han regalado de poder compartir y espero que puedan ustedes tener, vaya, una idea más clara acerca de los dones. El don de servicio son los ayudantes generales de la iglesia, sirven a todos en todo. El don de ayudas es semejante, pero se encarga de servir particularmente a los líderes para aligerarles la carga. El don de misericordia es dar para ayudar a los demás y dan con el corazón. El don de repartir también se encarga de dar, pero dan con la cabeza. Ellos saben a quién, cuánto y cuándo. El don de exhortar, ¿de acuerdo? Son los consejeros de la iglesia, son los que te consuelan, pero también te pueden corregir, son los que saben qué decir en situaciones muy sensibles, muy difíciles. El don de fe no solamente es creer en el Señor, sino actuar y dar pasos conforme a la fe que nosotros decimos tener. El don de discernimiento de espíritu son los policías de la iglesia, ¿de acuerdo? Pueden identificar quién viene de parte de Dios, si la palabra o la persona viene de parte de Dios o no. Ellos son los custodios de la iglesia, no permiten que cualquier enseñanza o cualquier persona entre e influya en la iglesia. El don de presidir son los arquitectos de la iglesia, son los que reciben la visión y la plasman en metas a corto, mediano y largo plazo y trabajan en conjunto con los que tienen el don de administración. Son los capataces de la iglesia que nos ayudan a movilizar a los miembros de la iglesia para hacer realidad la visión que el Señor le dio a quien tiene el don de presidir. ¿De acuerdo? Bien, entonces sería todo por mi parte. Muchas gracias, les agradezco mucho la oportunidad y les deseo que Dios les bendiga grandemente.